Good evening. Good evening. Good evening. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Fine, no fine. Fine, thank you. And you? I'm fine too. Bueno, vamos a empezar la sesión el día de hoy. Welcome to this encounter. Vamos a empezar con un video. Bueno, se me olvidaba. Hoy vamos a hablar, today talk about the topic past continuous. Entonces vamos hoy a hablar del pasado continuo y para iniciar la sesión vamos a observar un video para identificar el past continuous. Can you see the screen? Yes. Okay, thank you. Then look at the video, please.
Okay, what is the past continuous in this video? Or what did you identify from the past continuous in the video? Tell me. Entonces, ¿qué identificaron en el video? ¿Cuál es el pasado continuo? ¿Qué hablan en el video? ¿Alguien lo identificó? ¿Identificó el pasado continuo de las conversaciones que se presentaban en el video? Ahí sería como, bueno, no sé si el uso del was. Del was y el were. Y el were. También ahí cambia como tal, ¿sí? Cambia como tal algunas situaciones en el pasado continuo y lo vamos a ver a continuación. Let's continue with the past continuous. Entonces, ¿alguien sabe el significado del past continuous? ¿Tienen alguna idea o no? O de pronto no tienen idea. ¿Qué me pueden decir? Esa es sobre un acontecimiento que no terminó, creo. No ha terminado, sí. Entonces, the past continuous tense, also known as the past progressive tense, refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past. The past continuous tense is formed by combining the past tense of to be, was, or were, with the verb's present participle ing word. There are many situations in which this verb tense might be used in a sentence. For example, it is often used to describe conditions that exist in the past. Entonces tenemos que el pasado continuo, ¿sí? Es una forma del pasado en inglés que subraya la progresión de una acción en un momento determinado en el pasado, ¿sí? Y se forma con el pasado del verbo be y el gerundio del verbo principal, ¿sí? También utilizamos el past simple con el past continuous para darle continuidad a las oraciones, así como decía Daniel, ¿sí? Entonces recordemos que también lo podemos utilizar con el past simple, ¿sí? Pero eso es en cuanto a cuando se va a estructurar o se le va el contexto a una oración. Eso lo vamos a ver más adelante. Let's continue with the past continuous affirmative sentence. In this case, verb to be in the past. For example, here, verb to be in present. Am, is, are. And was or were is the past in verb to be. For example, singular with was is I, she, he, and it. For other part, were is with plural, and these pronouns we, you, and they. Entonces tenemos en el verbo to be tenemos el presente y el pasado, ¿sí? Entonces aquí vemos el presente que tenemos am, is or are, ¿sí? Eso es en cuanto al presente. Pero en este caso lo vamos a utilizar en la forma pasada. Entonces en la forma pasada lo utilizamos con was or were. Y tenemos en este caso que observar cuáles pronombres van con was y cuáles pronombres van con were. Esto es un repaso porque pues ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿sí? Entonces tenemos was, ¿sí? Tenemos en singular los pronombres I, she, he, and it. Con were tenemos los pronombres we, you, and they, ¿sí? Para nosotros formar el pasado continuo, ¿qué necesitamos?
Yo lo hablé ahorita cuando estaba explicando la anterior diapositiva, que se necesita también para formar el pasado continuo. ¿Alguien me puede decir o recuerda lo que dije anteriormente? Se necesita un verbo. Como es que no alcancé a comprender si era verbo, algo con un verbo. No, en este caso, lo que yo les mencionaba, que para formar nuestro pasado continuo, ¿sí? Utilizamos el verbo be, ¿sí? En pasado, y también que utilizamos, pues acá lo tenemos, utilizamos el gerundio, ¿sí? Para formar nuestro pasado, ¿sí? Entonces tenemos la misma estructura que vimos ayer, que era el gerundio, que era el verbo en presente normalito y el ing, ¿sí? Y le agregamos cook más ing, play más ing, read plus ing. Sí, entonces ya formamos como tal el verbo con el ing, ¿sí? Con el gerundio, y ya nos quedaría pues cooking, playing or reading, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Entonces, continuamos. Let's continue with the other, with the affirmative sentence. In this case, here we have the structure, the affirmative sentence. Entonces, acá tenemos la estructura de las oraciones afirmativas. Tenemos, entonces, en este caso, person, ¿sí? Más el were or was, depende del pronoun, ¿sí? O de la persona, más el verbo y el ing. Entonces acá tengo un primer ejemplo. Voy a ponerlo en grande esta diapositiva. Listo. Entonces tenemos acá el primer ejemplo. I am working right now. ¿Sí? Pero entonces yo cogí y la pasé, ¿sí? Valga la redundancia, en pasado continuo. Y me quedó I was working yesterday. Pero tengo una pregunta. Si yo tengo en el presente I am working right now, ¿por qué no dejo lo mismo? I was working right now. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? El primero está hablando de ahora y el segundo de ayer. Entonces debemos tener muy en cuenta y muy presente el contexto de nuestra oración, ¿sí? Porque a veces nos olvidamos de que de pronto estamos estructurando o estamos haciendo una oración en presente, y como siempre nos han dicho en el colegio, pues usted cuando va a pasarla en otro tiempo verbal, pues entonces coloca lo mismo y le coloca el verbo en pasado y listo. Pero entonces debemos recordar esos otros complementos de la oración, ¿sí? Que nos pueden establecer que está en presente o está en pasado. Entonces, al mirar nosotros que ese complemento está en presente, pues cuando ya lo vamos a pasar al pasado continuo, ¿sí? Lo vamos a cambiar al pasado continuo, pues ya totalmente cambia ese complemento y tenemos que ajustarlo de acuerdo al tiempo verbal que estamos hablando, ¿sí? Yo sé que muchos dirán, ah, pues obvio, eso es obvio, cualquiera lo sabe, pero a uno a veces como que se le va eso o se le olvida y no coloca como tal eso en cuanto al contexto de la oración que se vaya a realizar en pasado, ¿sí? Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta para la construcción de oraciones. Other example, the phone was ringing, ¿sí? Entonces el teléfono estuvo sonando. En este caso, lo que yo les mencionaba, para nosotros tener la oración en pasado, pues tenemos que colocar
la persona o el objeto, ¿sí? Was or were, de acuerdo al pronombre o el objeto, y nuestro verbo con el ing, ¿sí? No debemos olvidar eso para estructurar nuestro verbo en pasado, y también no olvidar el complemento que se utilizó tanto en presente para cambiarlo al pasado. Si eso que usted colocó en la oración en el presente le sirve para usted utilizarla en el pasado, y si no, tiene que cambiar totalmente el contexto, ¿sí? O colocar en pasado ese complemento. También tenemos also, here we have the sentence, Maria was having dinner, ¿sí? Entonces también tenemos acá la construcción de la oración, la persona, ¿sí? El pronoun was, ¿sí? Having dinner, ¿sí? Tenemos entonces nuestro verbo en ing y el complemento. También tenemos we were washing our car. Entonces tenemos acá el pronoun, tenemos were, washing, our verb in ing, and complement, ¿sí? Entonces tenemos también el complemento. Esto en cuanto a la parte de las oraciones afirmativas. Ahora tenemos las negative sentence. Entonces las negative sentence son, bueno, muy parecidas a la forma afirmativa. Lo único que va a cambiar es que vamos a negar la oración y le vamos a agregar el not, o en este caso vamos a hacer una contraction, ¿sí? Que va a ser wasn't or weren't, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar acá en la estructura, tenemos person más wasn't or weren't, el caso que sea del pronoun, más el verb, y le agregamos ing. También podemos colocar nuestra oración negativa con was not, muy normalita, o la colocamos con la contraction. Entonces tenemos acá, de acuerdo a la oración, tenemos acá I was not working yesterday, ¿sí? Y también tenemos acá you weren't or were not taking a bath, ¿sí? Estas dos maneras o estas dos oraciones negativas, y tenemos la opción de colocar normalito la negación was not, o con nuestra contraction wasn't or weren't, ¿sí? Continuamos con los yes or no questions. Entonces, tenemos nosotros acá nuestra oración afirmativa, ¿sí? Y nosotros queremos hacer una pregunta y decimos, pues bueno, ¿cómo vamos a hacerla? Esto es muy fácil. Colocamos el were, el verb to be, ¿sí? En la forma pasada, ¿cierto? Recordemos, lo colocamos delante del pronoun. En este caso nos quedaría, were you working yesterday? ¿Sí? Entonces, cuando vamos a contestar, porque nos están preguntando a nosotros, ya vendríamos a contestar con I, ¿cierto? Entonces, I, el pronoun, ¿con qué verbo en pasado tuve? Pues va con was, ¿cierto? Entonces, yes, I was, o no, I wasn't, ¿sí? De acuerdo al contexto de la oración. Tenemos también other example, was, lo que les decía, va delante del pronoun y queda totalmente igual a como estaba en la forma afirmativa, pero pues antecediéndole el verbo to be delante del pronoun para que nos quede en la forma de pregunta. Entonces tenemos acá yes, he was, o no, he wasn't, de acuerdo a la respuesta que vayamos a dar en las yes or no questions. Entonces tenemos en el past continuous information questions, WH words. Entonces, in this case, what, where, when, or why, ¿sí? Entonces tenemos qué, dónde, cuándo y por qué, ¿cierto? Entonces, en este caso,
tenemos unos ejemplos, ¿sí? Para hacer nuestras preguntas, ¿cierto? Entonces tenemos acá en este caso, where were you working yesterday? ¿Sí? What time was the phone ringing? Why was Mary having dinner? When was he playing in the park? ¿Sí? Entonces, tenemos que para estructurar nuestras preguntas con WH, lo único que vamos a hacer es que tenemos la oración en la parte interrogativa, ¿cierto? Y lo único que le vamos a agregar es nuestro W questions de acuerdo al contexto de nuestra oración. En este caso nosotros vamos a elegir si utilizar what, where, when or why. Muy importante lo que siempre les menciono, colocar siempre el signo de interrogación para que nuestra pregunta nos quede de esa manera, ¿cierto? De la manera pues de pregunta como tal. Let's continue. Use simultaneous action. Entonces, lo que hablamos, el pasado continuo se utiliza, ¿sí? Para subrayar la progresión de una acción en un momento determinado, en el pasado. Entonces, para digamos, realizar esas oraciones, ¿sí? O aplicar el pasado continuo, tenemos unos usos para utilizar ese pasado continuo. Entonces, podemos utilizar while or as, ¿sí? Entonces, tenemos aquí un ejemplo con while, ¿sí? Tenemos un ejemplo con while y también tenemos un ejemplo con as. Entonces, tenemos while es mientras y as es como, ¿cierto? Entonces, tenemos el primer ejemplo. While he was sleeping, they were watching him, ¿sí? Other example. As he was reading, he was listening to music. Entonces tenemos el primer ejemplo. Mientras él estaba durmiendo, ¿cierto? Porque while es mientras. Mientras él estaba durmiendo, ellos lo estaban viendo, ¿cierto? Entonces, esa es como una acción simultánea en el pasado continuo. También tenemos as he was reading, he was listening to music. Entonces, otro ejemplo, como él estaba leyendo, él estaba escuchando música. Entonces, esto en cuanto a una acción simultánea. También, ¿qué quiere decir una acción simultánea? Una simultaneous action. Son dos acciones diferentes que se estaban dando al mismo tiempo y que en este caso el while y el as lo utilizamos para darle esa acción simultánea, ¿sí? También tenemos entre los usos del pasado continuo, tenemos las acciones interrumpidas, ¿sí? Entonces, tenemos las acciones, acá, si me falta explicar acá algo, no. Entonces, tenemos acá, interrupted actions. También utilizamos el while or as, ¿sí? Entonces, tenemos, while he was walking, he fell down, ¿sí? Entonces tenemos una acción interrumpida. Tenemos, mientras él está durmiendo,
pues él se caía. He fell down. ¿Sí? También tenemos as she was sleeping. Y como ella estaba durmiendo, the alarm clock rang. Pues mientras ella estaba durmiendo, la alarma sonó. Entonces, ¿eso qué es? Una acción interrumpida. ¿Sí? Entonces, en este caso, se utiliza el pasado simple ¿para qué? Se utiliza el pasado simple para darle una continuidad, en este caso, y una acción interrumpida en el presente continuo, ¿sí? Entonces, ¿quién me puede decir? Feo es del pasado simple, pero ¿por qué ustedes saben que es del pasado simple? ¿Alguien me puede decir? Ese no tiene que ver con los verbos regulares e irregulares, Sí, muy bien. Entonces, ¿por qué? porque es un verbo irregular, creo. Es un verbo irregular. Entonces, en este caso, para formar el pasado continuo, ¿sí? También podemos utilizar el pasado simple en cuanto a las acciones interrumpidas. Seguimos, continuamos. Adverbs of time, ¿sí? Entonces tenemos past continuous, ¿sí? While or as, past continuous and simultaneous actions. Pedro was reading. Entonces tenemos adverbs of time, ¿sí? Entonces, Pedro was reading while he was listening to music, ¿sí? Pedro estaba leyendo mientras él estaba escuchando música. Mientras Pedro estaba escuchando música, él estaba leyendo, ¿sí? Cambia como tal la posición del while, ¿sí? Para los adverbs of time. Entonces tenemos acá un ejemplo. Esta es la construcción de esta oración, ¿sí? Para la estructura de la oración con adverbs of time. Tenemos past continuous, ¿sí? El while or as, past continuous, simultaneous actions. Entonces tenemos el past continuous. Aquí está was reading, while, acá lo tenemos, while, ¿sí? Y también tenemos past continuous, que vendría siendo was listening to music, ¿sí? Esto en cuanto a los adverbs of time. Entonces ahora tenemos un ejercicio para desarrollar Entonces tenemos, ¿pueden observar el ejercicio? Sí. Ok. Were my parents walking the dog? No, they haven't. Yes, they were. No, they weren't. Or yes, she is.
Option, option, mm, option B, creo. A o B. Option B, no creo. Option B. No. Mm, No, porque recordemos que esta es la imagen, sí, de acuerdo al contexto. Ah, yo no miré la imagen. Entonces tenemos aquí la otra oración. Opción ¿sí? A ver, Option C. no, la B, Sí, option B. Option B. la B. No, la D. Esa. ¿Esa? This. Ujú. Okay. My family and I have been fun at the open air concert. Was. What wasn't had or were? Bueno, Option A, Sí. ok. the color purple. No. Entonces, Mm, En este caso, esa oración estaba planteada mal porque ahí va con was, ¿no? Entonces tengámoslo en cuenta. Que fue una falla como tal de acá, como de cómo se estructuró la oración, pero no, estaba mal. Esta es otra pregunta. Entonces, I dancing at the street party. I was in the This option wasn't dancing. oh, opción B, Tell me the color or the letter. B. No, no lo Sí. entiendo. Lo que pasa es que acá en Villavicencio está lloviendo, entonces no alcanzo a escuchar. B. Eh, Creo que es la red. Option B, eso es lo que estoy leyendo porque no alcanzo a escuchar. Estoy viendo muchísimo acá en Villavicencio. It's okay.
Nos incluimos con los paros. Entonces ya se terminó este ejercicio, ¿sí? Vamos a realizar el otro ejercicio porque ya se termina la clase, pero es que no sé si me escuchen bien porque no, es que Camila Vicente está lloviendo muchísimo y no me alcanzo a escuchar. Entonces se dificulta un poco como tal la realización del ejercicio. Listo, entonces ¿todos escuchan bien? Sí, yo escucho bien. Bueno, entonces vamos a hacer, para terminar, se cerró esto. Vamos a terminar con el siguiente ejercicio, es un video interactivo y damos por culminado la sesión del día de hoy, que se termina un poco más temprano porque pues hoy es domingo y yo entiendo que tienen que descansar. Entonces voy a empezar a compartir pantalla del ejercicio y empezamos. ¿Ahí lo pueden ver todos bien? Sí. Sí, se puede ver bien. Pero que acá, bueno, ahora sí. The little girl wake up. Entonces, este verbo, ¿cómo quedaría con el present continuous? Waking up. Waking up. Entonces nos faltó nuestro pronoun, ¿sí? That is waking up. What day is today? Entonces, por favor, vean el calendario y me indican
¿cuál día es en el calendario que están viendo ustedes? Thursday. Tuesday. It's Tuesday. Ay, pues que lo veo. Es eso. Listo. Write the verb using the present continuous. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro verbo put on en el presente continuo? Se Entonces, en este duplica la T, no creo. entonces le colocamos así, le colocamos ing is for enough. Entonces, en presente continuo, ¿cómo quedaría este verbo? Choosing. Chosen. Entonces aquí vamos a escribir el verbo write the verb using the past simple. Before her mom always brush the past simple. Brushed. Brush it. The past simple with the verb try. Entonces, ¿cómo quedaría el pasado simple con el verbo try? Try it. No recuerdo cómo se pronuncia. Try it. Right. Y con fail. Fail, ¿cómo quedaría? Fail. Entonces quedaría así, highlight. Bingo.
Entonces aquí, ¿cómo quedaría en la forma del present simple en negativa? She sent. She sent. No. Entonces quedaría she doesn't or she does not want to wear a hat. Entonces en el presente simple, ¿cómo quedaría este verbo con la tercera persona? ¿Alguien Se recuerda? le agrega la S. Ujú. Pues quedaría the girl's hairs wants to tight. Entonces vamos a utilizar el present continuous. Entonces her dad, ¿cómo quedaría nuestro verbo en presente continuo? Ah, bueno, ya aparece freaking out. Is freaking. Freaking out. ¿O se le agrega el is o no? Sí, se le agrega el is. Is freaking out. Freaking out. Her dad also miss her mom. Entonces, ¿cómo quedaría este? Mrs. Miss. Le agrega sí. Ujú. Entonces, en present continuous, ¿cómo quedaría este verbo put? Se duplica la T y se le agrega la ing. Sorry.
Entonces, ¿cómo quedaría este make? O sea, este verbo en present continuous. ¿Recuerdan la regla de Making. cuando finaliza la Se le E? quitaría la E Ujú. y se Y le se le agrega agrega ing. ujú, is making. The cat is entonces acá le agrego también la ing. Is liking his paw. Did. Entonces en este caso nos quedaría así. He did, he did. Como él lo tuvo, él lo tiene. The year is Se duplica la G y se le agrega la ing. ¿Se acuerdan de esa regla? De que cuando tenía vocal, consonante, entonces le agregamos, le duplicamos la consonante y le agregamos ing. She's going. Entonces, they are going. Entonces vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordemos entonces que la próxima clase, el sábado y el domingo, normal, ¿sí? Se dan las sesiones como se vienen realizando y cualquier situación que tengan, si no pueden asistir, si de pronto están en un acto religioso, en una ceremonia religiosa, perdón,
Entonces, me informan, ¿sí? Para tener en cuenta eso en la attendance. Thanks for being again in this session. We'll see you next week. Blessings. Entonces, muchas gracias por asistir a esta sesión. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Blessings. Bye bye. Gracias. Bye, thank you. Good evening.